que nos ocupa hoy, el tema de... el título dice, la homosexualidad es un pecado, una pregunta, ¿no? Obviamente que esto viene a cuento del live que tuvimos ahí en lo de Gabriel Asaf, en donde solo mencionaba a Edward que tengo esa objeción con lo que es la teología liberal en sí, en donde les comento a todos, ¿no? Los que no conocen. Mucho de la teología liberal lo que sucede es que termina armando un muñeco de paja de lo que se enseña sobre este tema. Porque claro, Edward dio una apreciación que es real, ¿no? La palabra homosexualidad es una palabra bastante nueva, o sea, no existía en los tiempos bíblicos. Lo que pasa es que ahora sí se traduce como, o sea, describiendo lo que es la relación entre un hombre y una mujer. Y obviamente que ahí Edward va a diferir en ese sentido, y vamos a tratar de ver eso. Como ustedes saben, en este canal se puede diferir, se puede contradecir, se puede debatir, se puede dialogar. Así que lo que vamos a hacer es mostrar algunas cosas para tener más o menos un orden, y de ahí vamos a estar opinando, mejor dicho, sin pisarnos, porque, bueno, le comento a todos, ¿viste? Acá en el Wi-Fi que tengo a veces no anda muy bien y a veces hay lag, entonces a veces me he notado que nos pisamos con el que hablo, entonces vamos a intentar hacerlo ordenado y tratar de hablar 5 minutos cada uno. De esa manera podemos dar nuestras apreciaciones y no nos pisamos y lo hacemos de manera ordenada. Así que bueno, arrancando con el tema. Acá tenemos los versículos bíblicos. Esto lo tenemos para tenerlo a mano, más que nada, ¿no? Ahí ustedes pueden ver Levítico 18:22, lo que se conoce, ¿no? En la teología, ¿no? Lo Levítico, no te echarás con varón como con mujer. Ahora lo estoy mencionando nomás, lo estoy mencionando para que después ya Edward dé su apreciación y así vamos dando cada uno nuestros pareceres. Pero ahí tenemos Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20:13, si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. 1 Corintios 6:9, no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para las mentiras, mentirosos, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Romanos 1:26 dice esto, los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Bueno, yo creo que este versículo, el de Romanos, es un versículo bastante problemático para lo que es la teología queer, por lo menos. La teología queer es aquella teología que quiere afirmar lo que es la homosexualidad, o sea, que sea que la iglesia sea afirmante de lo que es la orientación sexual o la perspectiva de género. Entonces, antes de seguir, me gustaría preguntarle a Edward. Nosotros, Edward, obviamente la mayoría del protestantismo hace su quehacer teológico basado en la sola escritura. Y en ese caso, vos, ¿cuál es tu quehacer teológico? ¿Cuál es tu forma o de interpretar o de llegar a una conclusión con algunos versículos? Ahora tratamos el tema de lo que dicen los versículos en sí. Sí. Pero más o menos lo que vos, ¿cómo haces? Sí, bueno. Quiero aclarar algo, primeramente para comenzar. Primero, para yo llegar al punto de defender que la Biblia, que la Biblia prácticamente es palabra de Dios, que proviene de Dios, y toda esta teología, obviamente, para mí es un poco complicada. Para mí esto es un poco complicado. O para entender que lo que está escrito aquí que tú acabas de leer, muy bien, y me gusta porque tocaste los versículos que prácticamente habla sobre el tema, y eso me gusta. Pero para yo llegar a este punto, yo voy a tratar de ceder, obviamente, a muchas cosas que yo no creo
por el beneficio de la conversación. Entonces yo quiero que tengamos esto claro. Mi punto es que Dios no tiene que ver nada con esto, pero yo no voy a hablar sobre eso, pero quiero dejarlo claro comenzando porque ya escucho gente diciendo, Edward está errando la palabra, lo que sea. Bueno, tiene que entender que yo no lo veo como lo ven ustedes, pero para el beneficio obviamente, de lo que vamos a hacer hoy, que es hablar sobre este tema, voy a ceder a muchas otras cosas para poder llegar a una conclusión, obviamente, y poder desenvolvernos en el tema. ¿Cómo Claro, yo hago el quehacer teológico? Bueno, ustedes son sola escritura. Yo, muy bien, podría decir que también puedo utilizar el término sola escritura como la primera base, o podría utilizarlo en este caso como la primera base, pero aún así tomando en cuenta otros contextos, porque la teología no sale de la nada. La teología, aunque también creo que la teología hace mucho daño y ha hecho mucho daño, y estoy cediendo a ello también, creo que también utilizando el término de la sola escritura, utilizando la escritura, pero también puedo tomar en cuenta lo que es la historia, lo que es la cultura, lo que son otros escritos, por ejemplo, cristianos para defender a Jesús, y que Jesús, el Jesús histórico existió. Tienen que acudir obviamente a otros recursos, no estoy diciendo que todos los hacen, pero la mayoría, como uno de los grandes, que es Lane Craig, acude a otros recursos que no son bíblicos para poder de una u otra manera emplear su teología de que Jesús existió, de que murió, de que la tumba está vacía y todos estos casos. Entonces, prácticamente, no sé si respondí lo que me preguntaste, pero ese es una síntesis no, de lo que te podría decir. no, sí, sí, más o menos para conocer cómo es que vos acudís a estos textos. Bueno, creo que me dijiste que en principio tenés tus reservas con el tema de lo que vendría a ser o la inspiración o la inerrancia. Decime si me equivoco. O sea, vos pensás que por ahí algunos versículos de estos no son inspirados o que son errantes. Bueno, voy a tratar de ser honesto. Por eso muchas personas me quieren por mi honestidad. No vengo aquí a tratar de verme bien con ustedes, ni con tu público. Yo no creo que esto que está escrito fue dictado por Dios ni fue inspirado por Dios. O sea, para mí, para llegar a ese punto, hay otras premisas que hay que acudir para llegar a ese punto de que es un libro sagrado, de que fue inspirado por Dios. La inerrancia, no ve de qué manera ve la inerrancia. Hay diferentes puntos de vista en cuanto a la inerrancia, pero prácticamente, por ejemplo, yo no creo que Dios le dio una ley a Moisés, que todas esas cosas yo no las creo, pero como dije, por el bien de la conversación, las voy a tomar en cuenta y voy a hacerme creer que sí, que es de esa manera, y podemos continuar. Pero sabes que si tú quieres, son otros temas que en otra ocasión podemos dialogarlo. Como yo le digo a algunos apologistas, yo le digo, hay tantas cosas que uno puede dialogar en cuanto a la cristiandad, en cuanto al judaísmo, en cuanto a la Biblia, y posiblemente de aquí tú puedas hacer algunas anotaciones y pudiera salir otro conversatorio si gusta, en cuanto a esto, en cuanto a la inerrancia, en cuanto a mi punto de vista como tal. Esa es Sí, mi sí, respuesta. sí, sin duda, hablar de la Biblia, obviamente que, y también hablar de teología, de otros temas que tampoco no son teológicos, pero incluso vos mencionaste a William Lane Craig, que es filósofo, que también hace filosofía. Todos estos temas profundos llevan tiempo y sin dudas que en muchas otras ocasiones donde se tocan algunos temas de interés, que claro, obviamente en general son abiertos mis lives, así que si vos estás en alguno de ellos, a no ser que yo diga que no es abierto, siempre se puede subir. Y bueno, está bien, ahí entendemos más o menos cómo es tu postura sobre estos versículos. O sea, en principio podríamos decir que, o sea, vos no tenés ningún problema que el cristiano que adhiere, o sea, que adhiere por fe a estos versículos, está en consonancia. O sea, en ese sentido, ahí me tendrías que decir, bueno, en realidad, ya tu próxima intervención con respecto a esto, vos decís, bueno, en realidad no están tan en consonancia por tal y cual motivo, ¿no? En ese sentido, yo lo que digo es que, según estos versículos, en principio, son bastante claros sobre el tema de la homosexualidad, sobre las relaciones homosexuales y cómo es que
a través del Nuevo Testamento también, que nosotros como cristianos somos discípulos de Cristo, y Cristo dejó a sus apóstoles como testigos, y bueno, adherimos por fe a ciertas cosas, estaríamos en consonancia, porque quiero aclarar algo ya al principio. La sola escritura y nuestro quehacer teológico como protestantes, o sea, nosotros no negamos la tradición en sí, y de hecho ustedes pueden ver que nuestros debates, incluso con católicos, se da mucho en el ámbito de la patrística, o sea, de los discípulos de los apóstoles, a su vez de los discípulos, de esos discípulos, los padres de la iglesia, los padres apostólicos. Entonces, ahí se ve como que nuestro quehacer teológico es que la Biblia es la única infalible, no que negamos de por sí la tradición, sino que presentamos la tradición y lo que decimos es que la única infalible es la palabra de Dios. Entonces, por eso es que se da esos debates con los católicos romanos generalmente en el terreno de la patrística, y obviamente parte de lo que yo voy a mencionar hoy acá en el quehacer teológico es también los padres de la iglesia. Porque a mí me llamó la atención algo que dijiste la otra vez con Gabriel, el tema este de que bueno, no es un tema con vos, obviamente, lo quiero aclarar, es un tema con lo que es la teología liberal. Esto de que el problema es que nosotros basamos la teología en la palabra homosexualidad. O sea, ahí como ustedes están viendo en pantalla, las traducciones mencionan la palabra homosexualidad. Y ahí bien, como dice Edward, la palabra homosexualidad no existía antes, ¿no? O sea, es una tradición actual. En el sentido, la teología nuestra no se basa solamente en la palabra en sí. Y por eso yo había mencionado en ese live Romanos 1, 26, 32, porque es uno de los versículos también clave, no solamente porque es un versículo, sino porque en nuestro quehacer teológico podemos ver padres de la iglesia, o sea, discípulos directos de los apóstoles y a su vez sus discípulos, que interpretaron también estos versículos, y por lo cual hay una unidad en el sentido teológico de interpretar este versículo y cómo se interpreta. Entonces, eso yo lo aclaraba en el otro live y lo aclaro ahora porque se dice mucho de la teología liberal que nosotros interpretamos, o sea, esta doctrina de que la homosexualidad es pecado, porque cometemos el error de abrazar lo que dice la palabra en sí, o sea, la traducción de la palabra homosexual, cuando en realidad la palabra homosexual no existió hasta hace poco, en términos generales. No sé si tenés algo para decir, o así ya pasamos con los otros versículos. Sí, perfecto. Bueno, quiero hacer otra aclaración, porque sabe que me topo con esto de que las personas empiezan a orar por mí porque soy homosexual para que salga el pecado del homosexualismo, lo cual no soy homosexual. No tengo nada en contra del homosexual. Conozco personas que son homosexuales, que son mucho mejor personas que yo, incluso que mi familia. Entonces, quería aclarar eso para que nadie se ponga a orar por mí para que salga del pecado del homosexualismo, porque no lo practico, no lo practico. No, claro, obviamente que si hay alguien que, por ejemplo, este comentario, ¿no? Dice yo mire mal al que niegue entrar a los homosexuales. Claro, sí, no. Esto no se trata de eso, ¿no? De negar. Estamos haciendo un análisis sobre esto, sobre dos miradas. Acá Edward tiene una mirada distinta a la mía, entonces estamos analizando. Esto no es una cuestión ni personal entre nosotros, ni una cuestión personal con las personas que son homosexuales o que son incluso del colectivo LGBT. Entonces, el cristiano tiene que amar a todos, sea el pecado que sea. Ustedes están viendo en pantalla cómo es que hay otros pecados ahí en la lista. O sea, estamos tocando este tema, que es un tema particular, dentro del gran abanico que se enseña como pecado, ¿no? Entonces, dejar esta tranquilidad a las personas que entran, por si hay alguien que es cristiano y lucha contra eso, y decirle eso, no estamos hablando en contra de la persona, sino que estamos acá en un marco teológico, una discusión, incluso puede ser lógica dentro de lo lógico, dentro de la patrística, y dentro de dos escuelas teológicas, como lo puede ser lo que adopta Edward y lo que adopto yo. Así que en ese sentido, claro, no estamos en contra de lo que es el homosexualismo. Pero bueno, ya pasando al tema de los versículos que vimos recién,
Ahí tenemos la cantidad de versículos, que es una muestra, ¿no?, de los demás versículos. Yo agregué algunos que tienen que ver con la palabra abominación o abominable, que es una palabra en griego que se tradujo así, ¿no? Y en ese tema vemos que incluso hay palabras, hay versículos que no van directamente a lo que es, o sea, el pecado de homosexualidad, sino que menciona un arco de diferentes tipos de inmoralidades. También dentro de eso está lo que es la cohabitación con los padres, ¿no? Con una madrastra, con el incesto. Entonces, ustedes fíjense que no es también únicamente de la palabra homosexualidad, también, sino también en el Antiguo Testamento se menciona esta palabra para designar otras inmoralidades, que en el Nuevo Testamento también se utiliza esta palabra. Ahí lo vemos en Apocalipsis, y vamos a ver cómo es que también hay algunos académicos que adhieren a que esta palabra en griego, porque el Nuevo Testamento está en griego, condice con lo que es la palabra abominación del Antiguo Testamento. Pero bueno, pasando al otro, como te decía, Edward, el quehacer teológico de lo que es el protestantismo, no niega la tradición en sí, sino que también se pone a pensar, ¿no? Lee la Biblia y, bueno, los textos oscuros se interpretan con los textos, clarificándolo con otros textos que son más claros, y también se tiene en cuenta lo que se enseña, ¿no? Para ver, darle un marco, no que la tradición sea infalible, pero sí da un marco de cómo poder hacer este quehacer teológico para entender cómo es lo que interpretamos a través de la historia y de lo gramático, ¿no? En este caso, la historia, en el orden histórico. Ya dejamos el orden bíblico, que son los versículos bíblicos. Que igualmente podemos volver a los versículos bíblicos. En todo momento te digo, Edward, por si tenés alguna acotación que quieras hacer y te hayas olvidado o quieras agregar, podemos volver. Pero bueno, ahora pasamos al orden histórico. El orden patrístico, la tradición, podríamos decir. Y ahí tenemos a Clemente de Alejandría. Dice esto, hablando de lo que menciona Pablo en Romanos 1:26, él dice, y como dice el apóstol, a los ateos los entregó a pasiones vergonzosas. Bueno, es una traducción, ¿no?, del libro que yo acudí. Pues sus hembras trocaron el uso natural por otro contra naturaleza. Asimismo, también los machos abandonaron el uso natural, a la hembra se abrazaron con el deseo mutuo, ejecutando varones con varones la infamia y recibiendo en sí el pago inevitable de su extravío. De manera que ni a los animales más lascivos ha permitido la naturaleza fecundar la salida de la evacuación. Bueno, ustedes ya entienden qué significa eso, ¿no? Lo que dice acá Clemente de Alejandría, y ahí te dejo, Edward, para que puedas acotar, está dando un ejemplo de lo que son las hienas. Porque Clemente de Alejandría estuvo en una escuela filosófica. Él estuvo en Atenas, luego se mudó a Alejandría, que también era un centro muy importante, cultural y filosófico. Pero bueno, él, hablando de las hienas, menciona cómo es que esto de que es contra la naturaleza, y sentencia lo siguiente, ahí te dejo, mirá. Sentencia en el mismo libro, Pedagogo 86.2, menciona, por consiguiente, es evidente que nosotros, de común acuerdo, debemos rehusar las relaciones contra la naturaleza, las cópulas estériles, esa palabra, y las uniones incompatibles entre afeminados, y seguir a la naturaleza misma en lo que prohíbe debido a la disposición que ha dado a los órganos, pues ha otorgado al hombre su virilidad, no para la recepción del semen, sino para la expulsión. Bueno, ahí Clemente de Alejandría dando la pauta de que no tiene que ver esto con lo que se dice a veces de la teología liberal, de la palabra asenokotoi, ¿no?, que se le da esa connotación en griego de que tiene que ver con una esclavitud sexual de hombres con hombres, y que esos hombres en definitiva son forzados o son violados, por así decirlo. Entonces, lo que dice en este caso Clemente de Alejandría es esto de que el hombre no está hecho para recibir. Entonces, y vamos a agregar algunas cosas más, pero déjame escucharte a vos, así no me paso el tiempo y podemos escuchar tu apreciación, lo que tengas que decir, lo que quieras contradecir o lo que quieras agregar a este tema. Sí, bueno, en el caso de Clemente, bueno, ahorita querés poner largo y solamente
di una aclaración y me cortaste, pero quería aclarar algo con el tema anterior. Si quieres, volvemos de regreso pero dame mencionarte algo sobre este particular. Bueno, sería bueno saber si ustedes están de acuerdo con todo lo que dice Clemente, o solamente toman esta parte como buena y otras partes no. Entonces, eso es lo que llaman cherry picking, escogen lo que les parece y lo que no les parece no lo toman. Entonces, sería bueno saber si están de acuerdo con todo lo que dice Clemente de Alejandría. Eso es un punto que me gustaría saber, para así poder entender que hay una honestidad con esta relación, de que Clemente tiene una autoría y que todo lo que Clemente dice es cierto, es correcto, y lo tomamos en cuenta en este sentido. Con respecto a las lecturas bíblicas, pusiste una que hablan directamente del caso de la homosexualidad, o sea, alude a que directamente se habla sobre ella. Pusiste otra lista de lecturas bíblicas que ustedes entienden que se refiere al caso de la homosexualidad. Bueno, en muchas de ellas, en cada una de ellas, no vamos a tocar cada una de ellas, obviamente no lo vamos a hacer por causa del tiempo, pero cada una de ellas tiene unos grandes problemas en el cual yo entiendo que el cristianismo tiene que resolver antes de tomar en cuenta como para señalar a un homosexual, a una persona que tiene este tipo de inclinación. Entonces, en este punto que estoy hablando ahora, yo apelo a lo que es la honestidad, a lo que es la ética y a lo que es correcto. Cuando digo que ética, que es correcto, no podemos escoger lo que nos conviene y lo que no nos conviene, no tomarlo. ¿Ok? Entonces, para mí como persona, fíjate que no estoy acudiendo a ninguna teología liberal, estoy acudiendo a lo que es ético y a lo que es honesto. Y para mí lo honesto es, tú no puedes tomar lo que a ti te conviene porque tú entiendes, y tomar lo otro porque no te conviene o no los entiendes. Por ejemplo, tú te va a dar un punto de vista rápido y práctico para poder continuar con el tema. Pues llevan pasamos los 40 minutos y no hemos podido tocar ni tan siquiera un versículo bíblico. Pero voy a mencionar uno por encimita. En el caso de Sodoma y Gomorra, que son los que no aluden directamente a esto, pero ustedes entienden que se refiere a la homosexualidad. Bueno, tienen un gran problema entre muchos que tienen la lectura sobre Sodoma y Gomorra. Uno de los problemas más grandes que yo tengo, que ustedes como sola escritura tienen el problema de que tienen que acudir a la misma escritura para poder resolver el dilema de Sodoma y Gomorra. Si tú no acudes a la escritura para ver qué otros escritores mencionan cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra, ¿okay? Cuando tú acudes a la Biblia para ver cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra, ninguno de los que escribió en la Biblia llega a la conclusión que el cristianismo llega. Me refiero a Ezequiel menciona, incluyendo creo que vimos Jesús, no tengo la lectura bíblica aquí en mano, pero si tú haces lo que se denomina como sola escritura, vamos a buscar todas las lecturas bíblicas donde hablan sobre el caso de Sodoma y Gomorra y vamos a ver cuál de ellos llega a la conclusión que llega al cristianismo en el caso de Sodoma y Gomorra. Y te va a llevar una gran sorpresa, y eso es sola escritura. La Biblia se interpreta solo cuando hay textos que son oscuros, hay otros que aclarecen ese texto. Cuando buscamos los otros textos porque no es claro, resulta ser que ese pecado no es mencionado. Ese no fue el problema de Sodoma y Gomorra. No lo digo yo, lo dicen los mismos escritores de la Biblia. No lo digo yo, eso aplicando lo que llamamos que la Biblia se interpreta sola. La Biblia se interpreta sola. Eso es uno de los casos. Por eso estoy diciendo, antes de decir Sodoma y Gomorra, este es mi punto. Sodoma y Gomorra condena la homosexualidad. Bueno, ¿cómo tú llegas a esa conclusión? Porque sé que lo menciona, en el Nuevo Testamento lo menciona, o sea, hay varias lecturas bíblicas que se refieren directamente a ese y menciona la palabra Sodoma y Gomorra, y ninguno de ellos llega a esa conclusión. Y creo que el cristianismo no toma un capítulo o un versículo para hacer una teología. Creo que tiene que haber 3 lecturas bíblicas en su contexto paralelo para que eso se forme para poder formar al menos una buena teología. Y creo que el cristianismo no lo tiene. Eso es en base a la lectura bíblica que no hablan directamente del caso. ¿Ok? Por eso estoy diciendo, cada una de estas lecturas tienen grandes problemas y dilemas que tenemos que resolver, que el cristianismo tiene que resolver para después decir, estamos seguros, resolvimos todos estos problemas, y después de haber resuelto todos estos problemas, ahora llegamos a la conclusión de que Sodoma y Gomorra se refería al homosexualismo. Y lo vamos a condenar en este caso. Hay casos, obviamente, que lo menciona directamente. En el caso de cuando mencioné la otra vez, en el caso de que la palabra homosexual
fue creada en los años 1800, que no, lo que me refería en aquel tiempo es que la homosexualidad en aquel tiempo no era visto como nosotros, como se ve hoy día, porque lamentablemente yo le pido disculpas a un católico si está aquí presente. No, mi intención no es ofender a nadie, esa no es mi intención, pero lamentablemente la Iglesia Católica satanizó el sexo en los primeros siglos y eso nadie lo puede negar. Y eso nadie lo puede negar. Y el sexo se formó un tabú. El homosexualismo hoy día no es el mismo como se veía en aquel tiempo. Entonces hay muchas cosas que el cristianismo tiene que tomar en cuenta para entonces comenzar a aplicar todos estos puntos. Yo entiendo cuando el Papa en un momento dijo que, que el cristiano que no entienda sobre la bendición o lo que sea, estoy parafraseando, prácticamente no, él no utilizó la palabra injusto, él utilizó la palabra que no es hipócrita, utilizó la palabra hipócrita el Papa en aquel tiempo. Obviamente estoy parafraseando. Y cuando él mencionó eso, obviamente no estoy de acuerdo con todo lo que dice el Papa, no estoy de acuerdo con la teología del Papa, obviamente no, pero tomo esto y yo digo, cuando él lo dijo, yo lo entiendo porque lo dice, porque quiero saber muchas cosas antes de llegar a esta conclusión. Yo escucho personas diciendo, por ejemplo, yo digo, con relación a ti, yo no tengo problema contigo, yo te respeto mucho, pero hay muchas personas que toman esto como burla, toman a otros apologistas, les ponen peluca, los pitan los labios, y con estas personas yo me enojo, sinceramente yo me enojo con ellos, y a esto solo que yo le digo, oye, tú te estás dando cuenta de lo que has hecho, porque yo te aseguro que no saben ni tan siquiera leer una palabra en hebreo, mas sin embargo vienen a acudir y utilizan la Biblia, ahí está claro, y mi punto es, escúchame, no es tan sencillo como tú crees. No es tan sencillo como tú crees. Esto requiere seriedad, porque aquí hay la vida de otras personas tan muertas, ¿ok? Aquí hay otras personas, o sea, cuando es cuestión de condenación, yo entiendo que el cristianismo tiene que tomar esto muy serio. Esto no es una broma, esto no es un relajo. Cuando tú vas a condenar a alguien, cristiano que me está escuchando, tú tienes que tomar esto serio, porque con la misma vara con que tú mides, vas a ser medido, y eso lo dice tu Biblia, ¿ok? Entonces, este es mi punto en cuanto a eso. Obviamente, no vamos a tener tiempo de tocar cada una de las lecturas bíblicas. Si gusta, podemos decir a cada una de ellas. Empezamos por el Antiguo Testamento y terminamos en el Nuevo y hacemos no sé, hacemos un bosquejo, no sé, pero no creo que podamos tocarlas todas. Y tampoco No, vamos a sí, vamos, las que queremos, las que nos gustan, las que no nos gustan, no, porque eso también es injusto y no es honesto tampoco. Adelante. Sí, no, vamos de a poco, ¿verdad? Sí, vamos de a poco hasta donde lleguemos, no hay problema, porque son temas largos, ¿no? Tú entiendes por sola escritura aquello que solamente se debe encontrar en la Biblia. No. Pero eso no es sola escritura porque eso vendría a ser soloísmo bíblico, que nosotros los protestantes no somos así. O sea, nosotros, el quehacer teológico que hacemos no es soloísmo bíblico, sino que indica que la sola escritura, ¿qué indica la sola escritura? Que es la única infalible. No significa que nosotros hagamos oídos sordos, porque eso sería una libre interpretación, que bueno, es lo que hacen los testigos de Jehová, los unicitarios, incluso la teología de la prosperidad. En ese sentido, lo que enseña la sola escritura, como dije, y eso sí lo quiero dejar en claro porque es importante y a veces lo he escuchado mucho, eso de que la sola escritura es lo que tiene que estar en la Biblia y nada más. Y eso no es la sola escritura. Lamentablemente se ha caricaturizado lo que es la sola escritura diciendo eso. Y ha sido tan efectivo que, en cierta manera, muchas personas lo repiten eso. Pero la sola escritura en sí no reniega, o sea, no niega lo que es la historia, no niega lo que es la tradición. De hecho, en nuestro quehacer teológico tenemos, en nuestro orden de quehacer teológico, tenemos la Biblia, los versículos claros, versículos oscuros, pero también tenemos la tradición. En segundo orden tenemos la tradición que no la podemos negar, no la negamos, no negamos la historia, o sea, no somos negacionistas de lo que es la historia. Luego tenemos también lo que es la razón. Lo que es la razón, no somos racionalistas, que eso lo quiero dejar claro. Racionalismo como una corriente filosófica que le da énfasis a la razón. En eso quiero ser claro, no somos racionalistas, pero sí usamos la razón, todos nosotros. Entonces, a través de ese quehacer teológico, nosotros no negamos en ese sentido lo que es el muñeco de paja a veces que levanta el
el liberalismo y otras también, hay sectas que dicen lo mismo, que la sola escritura tiene que ser lo que está en las escrituras y desligado de todo, completamente de todo el mundo directamente. Porque fíjate que si no usáramos la hermenéutica, no usáramos lo que tiene que ver con lo que es el estudio histórico, estudio gramático histórico, si nosotros leemos cuando Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, arráncatelo, nosotros que leemos la Biblia, nos arrancaríamos los ojos, porque no hay otro versículo que diga que no deberíamos arrancarnos los ojos. No sé si me hago entender a la gente que está ahí. Pero la sola escritura no es eso. O sea, la sola escritura no es que nosotros tenemos que acudir solamente a las escrituras para poder decir cuál es el significado, porque incluso desde el orden lógico es ilógico decir, bueno, yo voy a tomar lo que dice las escrituras, pero lo que dice, la explicación que le da un discípulo del apóstol Juan, del apóstol Pedro, completamente denegarlo. O sea, una cosa no quita la otra en el sentido de que si nosotros, por ejemplo, vos me dijiste si estoy de acuerdo con todo lo que escribió Clemente de Alejandría. Claro, el tema es que Clemente de Alejandría era un filósofo. O sea, esto es tremendo, pues si vos lees todo lo que escribió Clemente de Alejandría, son, no sé, ¿cuántos serán? Serán 100 Biblias, para que nos demos una idea a la gente que está en el chat. Porque él, él estuvo en la escuela, Clemente de Alejandría es una persona del siglo III. Y él había tenido una escuela filosófica, él conocía la filosofía, era una persona muy, muy estudiosa, muy sabida, ¿no? Pero yo no creo, y hablando de esto, lo que dijo Edward, de ser sincero, yo no creo que me podría llegar a leer en toda la vida todos los escritos de Clemente de Alejandría. Sí puedo tomar, ahí está, mira, fíjate esto, me puedo tomar desde lo histórico cómo es que se interpreta esto que vos decís, la palabra sodomía, que de hecho lo vamos a ver ahora, pero sí para entender cómo es que interpretaban los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, esto mismo, porque no es que estamos haciendo doctrina, sino que estamos viendo cómo es que históricamente se interpretó esto. Entonces, a través de este quehacer teológico es que nosotros no negamos la realidad como con el orden lógico, o sea, usamos la lógica, no somos ilógicos de negar la historia misma. En ese sentido, quiero dejar claro eso, lo que es la sola escritura. La sola escritura no es que yo tengo que demostrar desde la Biblia solamente y no puedo hacer más nada en la Biblia, sino que, de hecho, eso es soloísmo bíblico, no es sola escritura. Que hay que tener cuidado con eso, porque muchos dicen que sola escritura es eso, y eso no es sola escritura. Ahora, me dijiste otra cosa, me dijiste el tema de... también, del catolicismo romano que... Sí, en eso estoy de acuerdo con vos, de que el catolicismo romano ha adoptado una teología, un desarrollo teológico, mejor dicho, un desarrollo teológico en donde sí se ha, no sé si la palabra es satanizado, puede ser, pero sí como que ha engrandecido esto de lo que vendría a ser la vida monástica o que el sexo termina siendo algo malo. Y eso sí fue un desarrollo, y sí, completamente, en eso sí estoy de acuerdo, en donde se ha engrandecido a lo que es la vida la vida célibe, y a la vez eso llevó naturalmente a satanizar lo que es lo sexual en sí dentro del orden bíblico, ¿no? Porque obviamente yo con mi postura va a ser, y para ahí tu postura también igual, el tema de la familia, el orden bíblico, y la antropología cristiana como Dios creando un hombre y una mujer. El orden familiar, esto que se defiende del cristianismo. Y déjame pasar a la otra diapositiva, así también vamos adelantando un poco del tema. Fíjate esto, que algo que vos me dijiste muy interesante, el tema de que tenemos que resolver lo que significa. Pero eso también es una falsa premisa, no tuya, como te digo, yo la he escuchado muchas veces, que el cristianismo no sabe lo que significa la palabra homosexualidad, que no sabe lo que es la sodomía, pero acá tengo un montón de ejemplos de padres de la iglesia que vos lo podés verificar, podés luego hacer un análisis incluso hacia un momento que hace un video contradiciéndome, lo podés hacer tranquilamente, ¿no? Esto se trata de ideas. Pero fíjate que hablando de lo que es
Bueno, ahí presente Clemente de Alejandría, pero en el caso de Filón, Filón que no es un cristiano, Filón, fíjate que Filón, un historiador, que lo tengo aquí, Filón de Alejandría, un judío en Alejandría, obviamente, en donde asocia el pecado de sodomía, él hablando de Sodoma, él lo asocia al el pecado de volver a un hombre como una mujer, tomarla como una mujer, dentro de lo que es la promiscuidad. Y eso lo toma claro. Filón de Alejandría es del siglo I, de una persona, un historiador del siglo I, en donde él asocia esto mismo de lo que es la idea de la sodomía con las relaciones entre hombres. Las relaciones entre hombres eran normales en el Imperio Romano, y bueno, ahí yo puse una cita más para agregar, ¿no?, a la conversación de otro historiador católico romano, en donde menciona que existía esto de las relaciones homosexuales, que no eran relaciones solamente en el orden de esclavo, ¿no?, de una persona esclava que es abusada, como se quiere hacer entender desde la teología liberal, sino que ya existía ese tipo de relaciones de hombre con hombre. Ahora, no me quiero extender mucho porque no quiero monopolizar la palabra. Pasando del tema histórico, después vamos a pasar a algunos temas más del tema de lo que es la patrística, que ahora vamos a ver con el tema de que efectivamente la patrística y lo que es la teología completa, el quehacer teológico, no tiene esa duda de lo que es primero, intrínsecamente pecado sobre la homosexualidad, y después si querés tocamos el tema de lo que es algo muy interesante que dijiste, es algo muy interesante que vos dijiste, el tema de que la sodomía no corresponde al pecado de homosexualidad, porque hay un versículo en Ezequiel que justamente menciona los pecados de Sodoma. Pero vos fíjate que ese versículo que usan los liberales, lo podemos ver ahora después de que vos puedas intervenir, eh, no está en contexto porque le quitan lo que sigue, que es lo fundamental, que también es donde se habla del pecado de la abominación, de lo que es los pecados que mencionamos en el orden de las inmoralidades sexuales. Pero déjame darte la palabra, si podemos, después tocamos el tema de lo que es, según la Biblia, el pecado de homosexualidad, de sodomía, perdón. Adelante, Eduardo. Sí, bueno, hay que entender que esto es un tema muy delicado, que para desarrollarlo se necesita mucho tiempo, para desarrollarlo como se debería desarrollar. Entonces estamos tratando de descubrir algunas cosas superficiales. Bueno, yo entiendo de los casos que me está presentando, por ejemplo, Juan Crisóstomo, lo estoy viendo en la pantalla, y ve cómo llega a la conclusión que fueron conducidas a esta monstruosa locura. Estás viendo cómo va aumentando de menor a mayor, ¿ok? Estás viendo que es un desarrollo de algo que no se veía tan bien al llegar al punto que es una monstruosa locura. Estás viendo que es un desarrollo, ¿ok? Pero no quiero detenerme en este punto. El punto que quiero tocar, bueno, dijiste de la sola escritura. El problema de la sola escritura, no, yo no estoy levantando un muñeco de paja diciendo que usted nos pueda acudir a otra fuente como lo está haciendo ahora. Muy bien, puedes hacerlo. El problema de la sola escritura es que nada puede ir en contra de lo que dice la escritura, ¿ok? Si Jesús dice que esto es malo y Juan Crisóstomo dice que es bueno, lamentablemente Juan Crisóstomo está en un error. Eso es parte de la sola escritura, porque nadie puede contradecir lo que dijo Jesús. Es lo que me estoy refiriendo. Si la escritura no menciona directamente que esto se refiere precisamente a la homosexualidad, no importa lo que diga Crisóstomo, no importa lo que diga cualquier otra persona fuera de la escritura, porque la escritura no llega a esa conclusión. O lo que se dice que escribieron, por ejemplo, en el caso de Ezequiel no dice que fue homosexual, en el caso de Jesús tampoco lo menciona, Jesús tampoco lo menciona, en el caso de la sodomía, ¿okay?, que es homosexualidad. Entonces Crisóstomo no puede ir por encima de lo que dijo Jesús. Entonces Jesús no supo, Jesús no sabe, Jesús se lo olvidó, Jesús es un tonto. Entonces podemos llegar a muchas conclusiones a las cuales sería ofensivo para un cristiano mencionar. Entonces ese es mi punto en cuanto yo digo a la sola escritura en cuanto al caso de Sodoma y Gomorra. ¿Okay? Nadie afuera de la escritura puede ir en contra de lo que la misma escritura te está explicando y te está expresando. Para mí, ir afuera y hacer este juego para mí es un poco deshonesto y es como yo lo entiendo en el caso de la sola escritura. Y de muñeco de paja que tú dices que los liberales, obviamente
te referías, mencionaste que no soy yo, pero bueno, pero quería que lo tuviéramos claro, porque yo creo que tú lo entiendes así, que nadie puede contradecir lo que dice la escritura, ¿ok? O así me lo enseñaron a mí en el Instituto Bíblico cuando estudié, en el momento donde estudiaba, ¿ok? Y lo que mencioné en el caso de Sodoma y Gomorra, más que nada, es que hay cosas en ese texto que hay que resolver antes de llegar a la conclusión de decir que Sodomía y Sodoma y Gomorra y todas estas cosas se refiere directamente a la homosexualidad. Yo nunca dije que fíjate que estoy diciendo, antes de llegar a esa conclusión, dando por hecho que no estoy de acuerdo, obviamente, que fuera el caso, que no estoy de acuerdo, hay muchas cosas anteriores que hay que resolver antes de llegar a ese punto que entiendo que el cristianismo no ha logrado resolverla. Y entonces eso para mí me parece un poco injusto y un poco deshonesto del cristianismo. En ese caso, mirando algunas cosas que noté. Sí. En cuanto a lo que dices de ir y hacer no sé, un live o algo para refutar lo que sea, no acostumbro a eso. Yo tengo tu teléfono, si no estoy de acuerdo con usted, yo simplemente me comunico contigo. Digo, mira, ¿sabes qué? Este punto como que no me sonó, me lo puedes explicar. Porque yo no estoy aquí para convencer a nadie. ¿Por qué? Porque yo no tengo religión, yo no quiero que nadie se convierta en mi religión. Yo quiero, mira, si usted tiene fe y usted es cristiano, manténgase al que tenga. Usted no tiene nada que buscar acá. Es la verdad. Y eso yo siempre lo digo en cualquier canal que yo voy. Porque una vez tú estás aquí es difícil regresar. Es difícil regresar. Y esto yo siempre lo digo, yo no tengo problema en decirlo porque me considero honesto en este sentido. ¿Okay? Entonces yo no vengo aquí a convertir a nadie, a que a nadie cambie de opinión. Yo simplemente vengo aquí para a presentar una postura que, como dije al principio, no la creo y que estoy cediendo a muchas otras anteriores para llegar a este punto. ¿Okay? No quiero que nadie se sienta ofendido, que nadie viene aquí a convertirnos, a que debemos pensar. No, ese no es el punto. El punto es que pensemos que hay otros problemas que se hay que resolver antes de llegar a este punto. Cuando se llegue a este punto de la sodomía, entonces aquí es el problema mayor que hay que resolver para entonces decir si es cierto, aquí lo menciona o no lo menciona. Eso son los casos. Y no dije en ningún momento que la sodomía no se refiere al homosexualismo. Yo nunca mencioné, no quise decir eso. Posiblemente mal entendiste, pero es prácticamente lo que te quiero decir ahora. Y el punto prácticamente que me interesa más es, antes de llegar, y es bueno que se mencione los padres de iglesia, padres apostólicos, está perfecto, pero la gente tiene que entender que para este punto primero hay que resolver los textos bíblicos y para luego, base, de poco a poco llegar a este punto de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos o lo que sea. Y me llama la atención porque en lo que está presentando se ve una evolución del pensamiento de poquito a llegar a lo que se llama una locura, tal como una locura. Como tal. Y como dije nuevamente, o sea, cada versículo bíblico que se mencione, yo entiendo que tiene muchos problemas, pero muchos problemas que hay que resolver antes de llegar a las conclusiones que se llegan, mensaje cristiano. Sí. Bueno, algunas cosas, ¿no? Con respecto a, fíjate esto, Edward, así pensamos también la gente que está, ahí veo gente que está comentando, a ver, algunos están para ir más del lado liberal, creo que leí un mensaje ahí, todos comentando con respeto y con amor y también al invitado Edward. Fíjate esto, Edward, y toda la gente que está acá. Cuando se dice nadie puede contradecir las escrituras. Fíjate que yo te di un ejemplo del tema de lo que es Jesucristo diciendo a que si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo, y es preferible que tu ojo se pierda a que todo tu ser se pierda. Ahora, ¿hay algún versículo que contradiga esto en la Biblia? Obviamente que no, ¿no? Todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, la pretensión del liberalismo, insisto esto con el liberalismo porque yo estos argumentos sí los estudié mucho, porque estudié mucho el liberalismo, a mí me gusta estudiar, como vos, Edward, somos personas que nos gusta estudiar,
Y en ese caso yo estudié profundamente el liberalismo, no soy el mejor, ni me creo el erudito, pero sí el liberalismo en ese sentido tiene esa argumentación de que la sola escritura es el soloísmo bíblico. Ahora, fíjate que es ilógico que yo tenga que responder porque no, ya lo digo, nunca pasó eso en los cristianos. De hecho, siempre se interpretó a través lo que es las escrituras, a través del contexto histórico, a través de lo que es lo que se enseñó, y no negamos la tradición misma, porque si no, como te digo, hay muchos versículos que no tienen una contradicción explícita como ese que mencioné, y hoy estaríamos todos sacándonos los ojos porque creo que todos hemos caído alguna vez por los ojos o por alguna otra cuestión. Entonces, en ese sentido, en el orden lógico, sí me parece ilógico las exigencias del liberalismo cuando hacen ese muñeco de paja de la sola escritura, porque ya está, esto lo quiero repetir, ya está resuelto el tema de lo que es el pecado de homosexualidad. No hay una discusión, la única discusión la trajeron los liberales queer, ni siquiera los liberales, mira, fíjate esto, ni siquiera los liberales trajeron esta discusión. Los liberales de hace 150 años no estaban preocupados por la homosexualidad ni por todo lo que hoy los liberales de hoy están preocupados. Los liberales de 150 años estaban preocupados por el racionalismo, por meter el racionalismo dentro de la iglesia. Uno lee un libro, por ejemplo, el libro del teólogo Gressman Machen, un teólogo provisteriano, y cuando uno lee lo que enseñaba el liberalismo hace 150 años, nada que ver con lo que se enseña hoy. ¿Por qué? Porque el liberalismo en sí tiene una sola característica, que es tratar de que la iglesia se amolde a las demandas del momento. Hace 150 años la demanda del momento era el racionalismo, que tenía una fuerza tan grande que incluso el catolicismo romano, el Papa Pío X tuvo que sacar una encíclica condenando, dogmáticamente condenando lo que es el modernismo, que vendría a ser la rama del liberalismo dentro del catolicismo. Fíjense lo importante, lo fuerte que era el liberalismo barra modernismo hace 150 años. Pero no vas a ver ninguno de estos liberales de hace 150 años defendiendo la homosexualidad. Entonces, no hay una discusión real sobre el significado, y por eso yo pongo el contexto histórico, pongo Juan Crisóstomo, lo pongo a Policarpo, discípulo directo de Juan, del apóstol Juan. Que fíjate cómo es que el apóstol Policarpo, hablándole en la carta a los filipenses, a los jóvenes nada más, le dice que se cuiden de lo que es la concupiscencia, de lo que es la inmoralidad, y menciona 3 pecados de inmoralidad. Los fornicarios, esta palabra en griego pornoi, los afeminados, malakoi, y esa palabra tan famosa, arsenokotai, no han de heredar el reino de Dios. Y él se lo dice solamente a los jóvenes. ¿Por qué? Obviamente infiriendo que los jóvenes están en esa etapa donde sucede lo que, por ejemplo, Toribio de Roma, el historiador, decía que sucedía, que terminaban haciendo este tipo de inmoralidades en donde lo atestiguan la historia misma. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero que recién la teología queer, que tiene nada más que 60, 70 años más o menos, Eduardo, para que te des una idea, es muy joven la teología queer. ¿Qué es la teología queer? Es la teología LGBT, para en resumidas cuentas. Es la que requiere reafirmar esta idea de que todos interpretamos más por 2000 años. O sea, todos los historiadores, los teólogos, los discípulos de los apóstoles, y que incluso, o sea, vos ves Romanos 1:36, fíjate que es muy claro, dice, sus mujeres cambiaron el uso natural en el que se encuentra la naturaleza, al igual también los hombres, dejando el uso natural de su mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Fíjate que en este versículo no hay ninguna mención de esta idea de la teología queer, que dice, no, que el problema era que habían esclavos sexuales, o la pederastía, este tema de la pederastía también, ¿no? Que dice, no, el problema de la pederastía no es la relación homosexual. Fíjate que en esto es tan claro que incluso, y con eso ya te dejo, para que no monopolizar la palabra,
fíjate lo que dice Juan Crisóstomo, justo lo que vos le estabas leyendo, que clarifica esto completamente, diciendo, haciendo su apreciación sobre esto. Y quiero decir algo también que lo escuché mucho, el tema de que si uno, como te decía, yo no leí Juan Crisóstomo, no creo que pueda leer todo porque es una lista gigante, no sabes lo que es, pero no es cierto que en realidad es una falacia eso que tenemos que estar de acuerdo con todo, con alguien solamente porque dice una verdad, porque de esa manera, fíjate que si yo cito a alguien, cito a cualquier historiador, cito a cualquier, y estamos hablando de historia, no es que estamos hablando solamente de doctrina inspirada, sino que estamos hablando de algo histórico, cómo es que interpretaban los primeros cristianos. Pero fíjate, si yo cito a un historiador, no tengo que estar realmente de acuerdo con todo lo que dice el historiador, porque si yo tengo que citar a un historiador de la Grecia antigua, como, no sé, Sócrates estaba de acuerdo con la pedofilia. Bueno, perdón, no me acuerdo si era Sócrates o uno de sus discípulos, pero creo que, si no me equivoco, Sócrates estaba de acuerdo, y pido perdón si estoy siendo impreciso, pero sé que Platón condenaba eso, pero creo que Sócrates estaba a favor de la pedofilia. Y me yo cito a Sócrates y tengo que estar de acuerdo con la pedofilia, no, de ninguna manera. Puedo citarlo en algo que haya tenido razón y que condice con la realidad histórica, por lo menos con eso. Por ahí podés decir, bueno, esto no es inspirado, listo, pero fíjate que lo que pide el liberalismo, esto de que tenemos que estar de acuerdo completamente con todo, es una proposición también ilógica, porque no podemos leer todo de todo el mundo cuando lo que estamos buscando es un testimonio histórico de cómo se interpretaba en los primeros siglos. A eso me refiero. Pero bueno, lo único que quiero dejar claro es eso, que no, en realidad no hay un problema. La teología queer trajo ese problema de que todos nos equivocamos y que en realidad la Biblia se interpreta de determinada manera. Así que adelante, disculpa que No, perfecto. pasé con el tiempo. Perfecto. No, está muy buena la conversación. Y sería bueno, o sea, un programa es complicado. El tema es muy bueno, el tema es muy bueno. Bueno, en cuanto a lo que dice que la iglesia pensó de esta manera por más de 2000 años y ahora viene un grupo de hace 100 años a decir, ustedes interpretaron mal, lo que sea. Bueno, primero que yo no estoy aquí defendiendo teología del Queen ni de LG, porque yo no soy parte de ello y a mí no me interesa defender teología de nadie. ¿Okay? Es lo primero. Yo no represento a este grupo porque no soy parte del grupo, porque en realidad yo no voy a leer teología Queen ni nada por esto. Por esto yo no ni tan siquiera en muchas ocasiones no sé lo que ellos piensan, porque no me dedico a buscar lo que ellos piensan para venir a combatir lo que ustedes piensan. Yo no hago esa locura, yo no la hago en ese sentido. En ese sentido. Estaba hablando de que cambiamos pensamos igual por 2000 años y ahora viene esta persona a decir, bueno, lo mismo puede decir el judío. Nosotros pensamos de esta manera por miles de años y ahora viene este grupo de cristianos a decir que nosotros estamos erróneos, que interpretamos mal las leyes, que interpretamos mal al Mesías, que interpretamos mal las escrituras. Entonces lo que ustedes aplican también le puede, a lo que ustedes mencionan también le puede caer el golpe encima de la misma manera en cuanto al judaísmo. Que eso podía ser el otro tema en cuanto a lo que piensa el judaísmo, del cristianismo, de Jesús y todas estas cosas, y todas que los conozco bastante también en cuestión al judaísmo y al cristianismo. Bueno, en cuanto a eso. En cuanto mencionaste la de ojo por ojo, diente por diente, o que se quite el ojo para no perderse el caso de Jesús, lo que sea, bueno, obviamente ningún teólogo serio va a decir, bueno, ahí dice eso, vamos a ver lo que dice Juan Crisóstomo sobre eso, los primeros cristianos. No, primero se lee lo que dice la lectura bíblica, luego se toma en cuenta unos contexto cultural, contextos históricos, para luego de eso, o sea, hay un orden teológico el cual se tiene que seguir para llegar a ciertas conclusiones. Y no estoy hablando de que lo vas a tomar literalmente. Por eso estoy diciendo, de igual manera, lo de Sodoma y Gomorra tampoco se va a tomar literalmente ninguna de estas lecturas, porque hay un orden teológico. Ningún teólogo serio va a decir, como ahí dice que te saque el ojo, entonces vamos a ir a Juan Crisóstomo a ver qué Juan Crisóstomo dice. No, primero hay un orden establecido para tú hacer una teología sana y una teología correcta. Y la teología correcta es, ok,
Jesús dijo esto, vamos a ver todos los contextos, cómo se pensaba en aquel tiempo, cuál era el contexto histórico antes de ir a Juan Crisóstomo. Por eso estoy diciendo, está bonito que hablemos de Juan Crisóstomo, de los primeros apóstoles, está perfecto, pero primeramente hay una lectura que está escrita, que se dice, Moisés lo dijo, o Dios se lo dio a Moisés, que se dice, Dios inspiró al apóstol Pablo y está escrito. Entonces vamos a trabajar primeramente con ese texto escrito, vamos a adjudicarle todos los contextos primero al texto y luego vamos a salir del texto a Juan Crisóstomo, a lo que dijeron los primeros padres. Si no está claro, si llega a la conclusión de que ese texto no está claro, entonces vamos a salir de aquí, vamos a ver lo que dicen los primeros apóstoles, los discípulos de los apóstoles, los padres de la iglesia, etcétera, para poder aclarar que la Biblia no logra aclararlo, porque hay un orden teológico el cual se tiene que llevar a cabo. La teología no sale así de la nada. La teología no se hace así de la nada. Entonces hay un orden que hay que seguir. Entonces, en el caso que dice de que tomarlo literal, obviamente no se toma literal. Yo no tomo nada literal. Por eso estoy aquí diciendo que ahí somos homosexual y yo no lo tomo literal. No sé si me entiende. Ahí somos homosexual y yo no lo tomo literal. Por eso que estoy aquí. ¿Por qué? Porque no lo literalicé, porque estoy tomando todos los contextos como se hace teología. Como se hace teología. Estoy tomando todos los contextos, los estoy tomando en cuenta para luego de eso, si no me es claro, entonces el próximo paso, vamos a ver lo que se pensaba en aquel tiempo, los cristianos, etcétera. O sea, hay unos pasos, ciertos pasos que hay que seguir para llegar a ciertas conclusiones. En ese caso, bueno, estamos hablando del caso de la homosexualidad, que si es pecado o no es pecado. Bueno, y a mí me gustaría que nos mantuviéramos en ese margen, porque a mí me interesa, en este caso será importante saber lo que verdaderamente dice la Biblia, no lo que dice el padre, no lo que dice la teología queer, no lo que dice el LGBTQ, no lo que dice nadie. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos que resolver? Que creo que lo que estamos aquí es eso. Si la Biblia condena la homosexualidad o no la homosexualidad. No que si el padre lo condena, que si la iglesia católica lo condena, que si la teología queer lo condena, que si tal grupo lo condena, que si Eva lo condena, que si Mensajero Cristiano lo condena. Ese no es el punto. El punto es qué dice la Biblia, hacer un trabajo teológico de cada uno de los versos para entonces poder saber y poder llegar a las conclusiones a las cuales podríamos llegar si se hace obviamente con tiempo, si se hace primeramente sacando de la mente que lo condena. Lo primero que hay que hacer es saca tu mente que lo condena, saca eso de tu mente y ponte a estudiarlo completo, o sea, lee el texto, lee las palabras. Por ejemplo, mencionaste la palabra Maracoy y al Senocotai, creo que son las dos palabras. Bueno, resulta ser que la primera, la misma escritura, la misma Biblia te dice lo que se refiere. La misma Biblia, no hay que buscar un diccionario de griego, no hay que buscar padres de la iglesia, la misma escritura, esa palabra es utilizada, la misma escritura varias veces y ninguna se refiere a lo que se cree cristiano. Eso es uno de los puntos que yo quiero tocar. Mencionan la otra palabra. Bueno, la otra palabra es una palabra inventada por Pablo. No existe en escrito griego una palabra. Esa palabra no existe. Están pidiendo que aparezca un escrito donde griego antes de Pablo que se mencione esa palabra para entonces poder llegar a una conclusión sobre esa palabra. Una palabra que prácticamente los estudiosos están llegando a la conclusión de que una palabra que Pablo inventó, porque es una palabra que no se vio antes. Y esa palabra tiene unas connotaciones, tiene un contexto que hay que entender, que simplemente significa hombre cama. Hombre cama, ¿cómo se llega a la conclusión de hombre cama a homosexualismo? Entonces son cosas que uno tiene que estudiarlas. Son cosas que uno tiene que estudiar. No, ahí es homosexual, la condena, se acabó. Punto. Porque la Biblia lo dice. No, pero hay cosas que hay que tomar en cuenta. No sé si me explico. Hay cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de llegar a esa conclusión. Entonces, el punto mío es, si tú eres cristiano y tú no has tomado nada de esto en cuenta, oye, entiende que si tú quieres, por ejemplo, yo me puedo ir a la cama hoy con la conciencia tranquila de que yo lo estudié, de que hice lo posible, ¿ok? Por entender el texto, por ver lo que dice la Biblia, a pesar de que no creo en ella, a pesar de muchas cosas que estoy cediendo por el bien de la conversación, pero puedo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque, mira, si al final, histórico, todos los contextos, lo toman en cuenta,
Y al final tú todavía sigues llegando a la conclusión de que sí lo condenan, pues perfecto, pero por lo menos tomaste tu tiempo para hacerlo. Hay muchos cristianos, yo te aseguro que el 90% no sabe qué significa malacoy, pero sí sabe qué significa afeminado, pero no sabe dónde proviene la palabra, no sabe nada, entonces, pero sí señala. Y ese es el problema que yo tengo. Entonces, a ver qué más anoté. Bueno, lo voy a dejar ahí para que se está avanzando el Dale, tema. dale, gracias. Gracias, Edward. Sí, yo lo que veo es el choque de cosmovisiones. O sea, vos me pedís que todo lo que aprendí en el seminario. Bueno, yo también fui al seminario. En mi caso fue un seminario pentecostal. No sé qué seminario vos hiciste. ¿De qué denominación fue su seminario, Edward? Movimiento Anabautista. Ah, mira. Bueno, no, el mío fue pentecostal. A mí me enseñaron lo que es la sola escritura de esa manera que la que te estoy mostrando. En ese sentido, yo lo que te menciono sobre ese pasaje de lo que es la literalidad de sacarse el ojo, fíjate que ahí vos en eso coincidís conmigo, que si no te malentiendo, vos estás diciendo que hay que ver lo que dicen otros. Uno, para el principio, tiene que como que tener algún tipo de sentido común. Interpreto lo que vos decís, como decir, bueno, dice eso, pero no lo vas a hacer. Quiero entender eso, ahora vos me lo podés explicar en tu intervención. Pero fíjate que hay personas que lo interpretaron literalmente eso. El caso muy famoso de Orígenes. ¿Lo conocés? No hace falta decirlo. Bueno, me hiciste reír. Bueno, el caso de Orígenes. El caso de Orígenes es un caso bastante emblemático, pero ¿a qué me refiero cuando hablo sobre ese tema? Es que esta idea yo obviamente la tomé de una frase que dijiste vos, por ahí no quisiste decir eso, por ahí sí, no sé, pero yo la anoté acá y traté de anotarla exactamente como dijiste. Entonces, por eso yo quiero dejar en claro, no para vos tampoco, porque obviamente que para ahí vos venís a defender una postura, sino también para la gente que me escucha, este tema de dejar en claro que es la sola escritura. En ese sentido, nosotros sí adoptamos a lo que dice la historia, y, o sea, cuando vos me pedís que no lo haga, estás pidiéndome que no sea protestante en ese sentido, o que no siga el concepto de sola escritura. Obviamente yo también te voy a pedir a vos que hagas bueno, en este caso la postura mía, ¿no? Obviamente que eso es un choque de posturas y eso se entiende, pero sí lo quiero aclarar para la gente de que yo no puedo adoptar tu cosmovisión porque sería alienarme, sería como un soloísmo bíblico en ese sentido. Y la sola escritura no es eso. Y siempre hubo confusión de lo que es la sola escritura con lo que es comparándola con el soloísmo bíblico. Y por eso es que yo traigo todo este tema, ¿no? Juan Crisóstomo, que es una persona del IV siglo, Policarpo, que es una persona del II siglo, Clemente de Alejandría, que es una persona también del II siglo, que ellos, o sea, como te digo, no es que uno quiera hacer esto de la falacia de autoridad, porque vos me dijiste un muy buen punto, que yo también lo escuché mucho, el tema este de que, bueno, los judíos entonces podrían argumentar lo mismo, y sin meterme al tema de los judíos, ¿no? Porque en eso tenés razón de que a veces estos temas terminan llevándote por las ramas, es así, es inevitable, pero uno puede advertir, como vos dijiste, de no irnos por la rama, y en ese sentido yo también adopto eso de que no irme por la rama, pero sí mencionar algo que está dentro, por lo menos casi ahí del tema. O sea, los judíos diciendo esto, bueno, ustedes están creciendo algo que no se crecieron antes del cristianismo, pero hay que recordar que Jesús era judío, y que Jesús mismo dice, yo no vengo a cambiar la ley, incluso Jesús les demostraba a los fariseos cómo es que ellos no seguían la ley. O sea, fíjate que es más la cosmovisión que tengo yo de volver a esto de lo que dicen las escrituras y no tanto a lo que fue un desarrollo contradictorio de la Biblia. Porque fíjate esto, los fariseos decían o enseñaban que a la mujer adúltera, o sea, a la mujer, como era el objeto de deseo, se debía apedrear, pero al varón no, porque la culpable terminaba siendo la mujer. Y eso contradice completamente lo que dice las escrituras, la ley de la Torá, que decía que aquellos que eran encontrados en auto adulterio, los dos debían morir, tanto el hombre y la mujer. Entonces, vos ves como que en cada instante los fariseos no seguían realmente, los judíos no seguían, no digo todos los judíos, porque los judíos eran un grupo grande, estoy hablando de la que eran los fariseos en el tiempo, que eran, muchos de ellos eran líderes en lo que es el Sanedrín. Entonces, ellos no seguían realmente lo que dicen las escrituras,
Y no es que Jesús no seguía lo que decía la Escritura, ¿por qué? Porque las mismas Escrituras del Antiguo Testamento decían que el Mesías iba a morir por incluso esa adúltera, o sea, la muerte de Jesús por expiación o en lugar. Entonces, vemos cómo Jesús incluso cumplía eso. Jesús tenía la potestad de perdonar pecados, pero no me quiero ir porque me podía ir de tema. Ese es otro tema también para hablarlo, ¿no? Si los judíos realmente seguían la ley. Entonces, esta es la misma discusión que tenemos con los católicos. Ellos seguían, los católicos romanos, ellos seguían lo que decían los primeros padres apostólicos. Bueno, es una discusión, ¿no? También muy profunda, como vos decís. Entonces, como dije, Jesús mostró esto mismo. Pero fíjate, esto te quiero mostrar y ya te doy la palabra y ya podemos ir redondeando de a poco. Acá tenemos un historiador que ciertamente no estoy, fíjate esto es lo que vos me decías, que no estás completamente de acuerdo. No estoy completamente de acuerdo y justamente busqué personas que para ahí no están completamente de acuerdo conmigo en ese sentido para mostrar cómo estos eruditos sí llegan a la conclusión de que la palabra malakoi, en este sentido, o sea, no hay como esa confusión que se plantea tanto. Que, insisto, no es que yo diga el problema, bueno, traiga algo que no tiene nada que ver con la teología queer, sino que estoy respondiendo a este problema planteado que vos me hiciste, Edward, de que nunca nos pusimos de acuerdo sobre la homosexualidad. Bueno, desde la cosmovisión protestante, incluso puedo meter a los católicos romanos y los ortodoxos. Todo eso están completamente de acuerdo, o sea, ya sea desde el orden lógico, del orden teológico, del orden bíblico, y bueno, los católicos romanos desde el magisterio, y del orden también histórico que ya tiene que ver con lo que dicen los eruditos, que bueno, ahí puede haber contraposición, claro, eso sí, pero realmente eso surgió, y me refiero a que surgió con eso, porque eso ya termina siendo una falacia de que no estamos de acuerdo qué significa la homosexualidad. Porque fíjate que yo te puse el versículo es muy claro el de Romanos 1.26. O sea, el Romanos 1.26 creo que es uno de los más espinosos, así, el que viste, el que va el espadazo directo a todo lo que tiene que ver con esta palabra de arsenokotó y todo lo que tiene que ver con, porque si nos metemos en lo que es la sintaxis griega, obviamente que eso llevaría ¿cuánto? 3 horas, Eduardo. O sea, fíjate que son temas tan complejos y por eso es que a mí me gustó traerte acá, porque obviamente como es una persona que estudia y que le gusta estudiar, podemos hablar de estos temas. Es como cuando vos tenés un amigo que le gusta estudiar. Bueno, hablas con un amigo que le gusta estudiar y bueno, a veces te contradecís, decís, no, eso está mal, bueno, algo así, ¿no? Pero fíjate como este versículo Romanos 1.26 ya deja fuera todo, arsenokotoi, malakoi, deja todas esas que para mí, tengo que decirlo, la teología liberal lo utiliza como una excusa, o sea, una excusa para hoy defender lo que no defendía hace 100 años. Entonces, ellos traen ese problema debido a la demanda de la sociedad de que la iglesia acepte toda esta corriente, cuando la iglesia siempre, en real, todas las iglesias siempre estuvieron, o sea, a esto me refiero, y ya con esto te dejo, desde la cosmovisión protestante y desde la cosmovisión católico-romana ortodoxa, ya estamos completamente de acuerdo en eso, ¿eh? Vos seguramente me vas a mencionar las iglesias liberales, pero justamente el problema es que las iglesias liberales tienen esa cosmovisión liberal. Entonces, por eso es que se separaron la iglesia metodista de los liberales, se separaron también los luteranos, el sínodo de Missouri se separó de lo que es la Federación Mundial de Luteranos, o el ELCA en Estados Unidos, y así ves como que el liberalismo realmente hay que reconocerlo, el liberalismo irrumpió en el siglo XIX, más o menos, o siglo XVII, y trajo esta gran división, porque ataca directamente, obviamente, a la ignorancia bíblica, pero eso quiero dejar claro. O sea, desde la cosmovisión protestante vos vas a decir que no, pero la cosmovisión protestante, de acuerdo a cómo hacemos nuestro quehacer teológico, eso está completamente claro. Y vos vas a decir no, porque tal y tal cosa, claro, pero ahí obviamente que vos de tu cosmovisión vas a dar tu opinión, y yo desde la cosmovisión mía voy a dar mi opinión. Y ahí va a estar la lucha, que vos me vas a decir, no, vos tenés que tratar de pensar como yo pienso. Y yo también te voy a decir, no, tratar de pensar como vos pensás, ¿no? Que eso es común. Pero bueno, adelante, si querés, mira, hacemos 2 intervenciones más o menos de 4 minutos y ya vamos cerrando, porque sí, la verdad que se pasó el tiempo bastante. Sí. Bueno, perfecto, bueno. Sí, Edward, escúchame, hagamos algo. Te dejo hablar 5 o 6 minutos derecho y ya si podés también cerrar y ya yo también cierro y bueno, en otra ocasión, ya cuando
ahora estoy con menos tiempo, ¿viste? Estas semanas, pero más adelante voy a hacer más live, más seguido, más... Y obviamente estás invitado abiertamente, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, agradecerte también que hayas estado acá. Pero bueno, te dejo ahora 6 minutos más o menos derechos, habla tranquilo y ya después, si querés más, si querés cerrar, o sea, conclusionar como lo que quieras, yo ya no voy a replicar, pero si querés cerrar 5 o 6 minutos y yo ya te aviso y ya cerramos también la transmisión. Adelante. Ok, perfecto. No, no creo que me tome 5 o 6 minutos, creo que me tome menos. Bueno, cuando yo digo que hay problemas que hay que resolver, primero, el caso de Romanos, te doy la razón. Es el caso más difícil que yo encuentro con relación a la homosexualidad, pero tiene muchos problemas. Y no he mencionado cuáles son los problemas que yo veo en cada uno. Estoy diciendo que tiene muchos problemas ese caso. Por ejemplo, mencionaste a un estudioso que habla sobre la palabra Malacoy. Bueno, ¿cuál es el problema? Que Mateo 4:23, y esto es uno de los problemas que el cristiano tiene que resolver. Mateo 4:23 dice: Jesús recorría toda Galilea enseñando en su sinagoga, curando toda enfermedad y toda malaquía. Entonces Jesús sanaba malaquía. Y eso te puede llevar al otro término de que Jesús sanó el hijo de el esclavo del centurión, y te puede llevar y te va llevando a un Perdón, ¿qué versículo es, Edward? Porque no llegué a escucharte. creo que a Mateo 4:23. A Si mi Mateo mente no 4:23. si mi mente no me es infiel, creo que en Mateo 4:23. Perfecto. Sí, No lo sí, anotaba nada más. Seguí adelante, perdón. sí, pues puedes verificarlo. Si mi mente no me es infiel, sí. Cuando se traduce a debilidad, pero la palabra en griego que se utiliza es malaquía. Si mi mente no me es infiel, creo que es esa. Creo que es esa. Entonces Jesús está dando, cuando dice, cuando se traduce a debilidad en Mateo, y en otro lugar se saca otra deducción del texto, entonces hay una alerta para el que estudia, dice, espérate, o aquel o este. Entonces, que tuvieron un contexto, es un proceso, es un proceso. Entonces, uno de los problemas que encuentro en cuanto a eso, uno de los muchos es ese, que se dice que Jesús iba curando toda enfermedad y toda malaquía, y no toma la palabra como una enfermedad, ¿ok? ¿Okay? Porque si no lo hubieras puesto ahí, estuviera incluida en enfermedad, no tiene que separar la palabra. Entonces hay muchos problemas en los textos. Esto es lo que yo me estoy refiriendo, que hay muchos problemas en los textos que tenemos que deberíamos tomar en cuenta uno por uno, desarrollarlo, ver los problemas, tratar de resolver cada uno de los problemas y luego llegar a una conclusión. Yo no estoy diciendo que no se hizo, yo no estoy diciendo que no se ha hecho. Lo que me refiero es que al menos yo me he tomado el tiempo de hacerlo. La pregunta es si cada uno de los que están viendo este vivo, si a Mensajero Cristiano, no sé si lo ha hecho, se ha tomado el tiempo de ir uno a uno, verificando los puntos a favor, los puntos en contra, para luego, sabes que la Biblia dice que hagamos un justo juicio. ¿Cómo estás un justo juicio? Bueno, vamos a tomar esta postura, no lo que diga los Queen y LGBT, no. Vamos a tomar este punto, vamos a tomar este otro punto, vamos a pesarlo, a ver a dónde se inclina la balanza. ¿Okay? Y ahí pues, se hace el trabajo teológico, que muy bien tú lo conoces y lo has explicado muy bien, Bueno, es uno de los problemas. En relación al texto que es el más complicado, y te di la razón, de Romanos, también encuentro muchos problemas en él. Obviamente no los voy a mencionar ahora. En otra ocasión, si tú gustas, te agradezco que me brindes la oportunidad de seguir dialogando contigo. Me gustó. Entiendo que eres una persona muy respetuosa, a pesar de que no pensamos igual. Tienes mi respeto. ¿Por qué? Porque a pesar de que hablas sobre estos casos, sabes cómo hacerlo, ¿ok? Sabes cómo hacerlo a pesar de que no estás de acuerdo o lo que sea, pero al menos si comparo tu canal con muchos otros, entiendo que este canal es un canal, y no lo estoy diciendo porque estás aquí, estoy diciendo porque es la verdad. Este canal es uno de los que más se podría tomar en cuenta en cuanto a un trabajo serio, un trabajo honesto. Entiendo que este es uno de esos, de los pocos que hay, este es uno de ellos. Entonces, ¿qué te digo? Te agradezco la oportunidad. Cuando tú quieras, tienes mi número de telefónico. Tú, mi cedo, vamos a hablar sobre este tema. Si quieres hablar sobre lo de los judaísmos, me llamó la atención, y ya con esto cierro, con esto concluyo ya el tema de la homosexualidad.
dando claro que entiendo que hay muchos problemas en cada uno de ellos que no le hemos podido tocar hoy y los vamos a tocar. En otra ocasión podemos hacerlo. En cuanto a los judíos, en cuanto al sacrificio de Jesús, que Jesús murió por esta mujer, en cuanto a que Jesús murió por los pecados, etcétera. Bueno, el judaísmo está te diría lo siguiente, Hay lecturas bíblicas donde, bueno, primero, ¿para qué era el sacrificio? Era para los pecados, perfectamente. ¿Qué tipo de pecado? Pues te digo, hay muchas cosas que te tienes que tomar en cuenta. ¿Qué tipo de pecado se tomaba? Jesús perdonaba antes del sacrificio o después que se hace sacrificio. Entonces hay muchas cosas que tienen que tomar en cuenta que el judaísmo toma en cuenta con relación a esto. Por ejemplo, te pueden dar el ejemplo de Nínive. Jesús perdonó a Nínive y ¿qué sacrificio hicieron ellos? Cero sacrificios. ¿Por qué ellos hoy día no hacen sacrificios? Porque hay lecturas bíblicas que abarcan que vendrá el día, que no habrá templo y ustedes se volverán a mí y yo los perdonaré, teniendo que no necesitan ningún tipo de sacrificio. Fácilmente un judío te puede, como digo yo, batear cada una de las conclusiones que llega el cristianismo y esta es una de ellas. Entonces, te puede mencionar también un texto bíblico que ningún inocente puede morir por aquella persona que haya hecho algún agravio o lo que sea. Entonces hay otros textos que contradicen esta visión cristiana. Y no soy judío y no estoy defendiendo el judaísmo, ni que nadie se convierta al judaísmo, pero me tomo el tiempo para poder tratar de entenderlo, me pongo los zapatos de cada uno. ¿Sabes? Voy al canal católico y cuando hablan mal de ustedes, los defiendo a ustedes. Cuando entiendo que están en error, los defiendo a ustedes y me dicen, un protestante aquí, y ok, llámame como tú quieras. Cuando voy al canal protestante me dice, esto es un católico infiltrado, el católico, y arrepiente. Y yo, está bien, perfecto, llámame como tú quieras. Pero sí, trato de ponerme los zapatos de otras personas, tratar de entenderlo y responsablemente hacer un juicio en cuanto a esto. Yo, si alguien se sintió ofendido en el vivo, si mencioné algo que alguien se sintió ofendido, yo pido disculpas, no fue mi intención. Espero que si usted es una persona de fe, te mantenga su fe y muchas gracias, es todo lo que tengo que decir. Te agradezco mucho, Mensaje Cristiano, y a tu audiencia por la oportunidad. No, sin duda, gracias a vos porque también se nota que sos una persona respetuosa y es agradable hablar. Sí, acá en el canal hablamos de esta manera. A veces se malinterpreta cuando por ahí tratamos con más que nada, algún católico romano que es irrespetuoso. Hay católicos romanos que por ahí vos no conocés, hay católicos romanos que han llegado hasta amenazarme. Entonces, hay personas que son complicadas en la vida. Entonces, obviamente que estas charlas, que son charlas muy buenas en donde todos aprendemos, en donde todos anotamos, incluso vos me diste un versículo de acá que yo puedo estudiarlo. Entonces, ahí ves cómo es que a través de una charla nosotros estamos buscando, de cierta manera, no solamente mostrar lo que aprendimos, sino también esto, ¿no? Del diálogo y intercambiar opiniones y poder también crecer en lo que es esto que, en mi caso, obviamente Dios nos llama a amar a todos. Y bueno, sí, te agradezco también a vos por haber venido, por haber tomado el tiempo. Como te digo, más adelante voy a hacer más lives, más seguido, y sí, obviamente tenés las puertas abiertas. Con respecto a lo que es la teología judía, sí la conozco muy bien porque hemos hecho videos, ahí no sé si lo conoces, a filosofía judía. Bueno, muchacho, Sí, hemos hecho algunos videos hace tiempo y él sí nos comentó y sí, cuando uno se mete a vista en lo que es la apologética, a veces también estudia todo, el judaísmo, y por ahí en un seminario uno estudia lo que necesita para conocer la Biblia, pero cuando haces apologética terminás estudiando hasta la filosofía del Leibniz y cosas que ya ya te dejan la cabeza media cansada. Así que bueno, gracias, querido Edward.